Buenas tardes. Antes que nada agradecerte por darte el tiempo de participar en esta entrevista. Como te había mencionado antes, en el consentimiento informado, que está aquí impreso. Este es un estudio únicamente con fines académicos y bueno, tiene la finalidad de conocer un poquito más acerca de Nayón y sus derivados, ¿no? Entonces, bueno, si te parece bien, empecemos, ¿de acuerdo? Bueno, quería empezar esta entrevista preguntándote un poco cómo es la vida diaria en Nayón. Por lo que me habías comentado un poquito antes de la entrevista, sabía que, tenían como que un local por allí, entonces, capaz de cómo es tu cotidianidad y, de gente como que conozcas del lugar. Bueno, en general, la mayoría de personas en Nayón tienen sus negocios. Ellos mismos trabajan. Muy pocos de los locales tienen empleados, entonces lo diario es ir al trabajo, cerrar tarde, pero es bastante bonito también porque es conformado por familias grandes y de hace años de Nayón. Entonces es lo que prácticamente se podría decir que representa la unión de ella. Y en mi caso es lo mismo, pues nosotros tenemos un negocio familiar en el que mis hermanas, mis padres y yo trabajamos ahí y igual es a diario. Por una parte yo voy en las mañanas, también voy por las tardes, pero lo mejor creo que podría decir que es bastante tranquilo. Entonces en la parte en la que nosotros estamos, aparte de ser muy turístico, y es muy seguro. Entonces sí, tú vas a llegar desde la parte de arriba de Nayón hasta el centro, un poquito más abajo del centro, y la mayoría son locales, tanto de comida, más de comida. De acuerdo. Pero conformadas por familias, numerosas. Ok. ¿Tú has vivido toda la vida en Nayón? No, toda la vida no. Nosotros venimos de otro lado, pero ya vamos algunos años viviendo allá. Entonces, para mí el acostumbrarme a vivir allá no fue tan complicado. De hecho, me acoplé más a donde vivía antes, porque donde vivía antes era un poco más peligroso y en cambio acá no. La primera vez que yo llegué a Nayón, cuando iba a inaugurar mi local, recuerdo haberme ido a las 3 de la mañana a mi casa y a esa hora había gente en el parque caminando con sus perritos o en familia normal, cosa que en otros sitios creo que no puedes hacer eso. Sí, eso es complicado, la verdad. No. Sí me habían contado que era seguro, pero el hecho de que haya gente tan horas de la noche como paseando sus perros, la verdad es que sí, siento que habla muy bien, ¿no? Acerca de como la comunidad que hay, de la seguridad que se siente. Sí, sobre todo la unión, podría decir, por una parte, porque me ha tocado vivir bastantes situaciones en las que sí ha habido algo de inseguridad, por así decirlo, pero el pueblo como tal se une y si a alguien está pasando algo, yo qué sé, en la entrada de Nayón, van todos. Wow. Y en un momento yo llegaba a Nayón y me acuerdo haber visto, fue casi los primeros años. Y recuerdo que yo llegué y estaban militares, policías, helicópteros y no entendía por qué. Y seguía bajando y era todo Nayón ahí, en el centro, y no entendía qué pasaba. Entonces ya luego como que me enteré y había sido que había unas personas que habían querido robarse un carro. Entonces toda la gente se alarmó y salió, y los policías tampoco podían hacer mucho porque ellos son encargados de hacer justicia a su manera. Entonces es un pueblo que ya va así muchos años, entonces como que las personas nuevas obviamente nos asombramos de eso, pero no nos metemos también tanto en Claro, ese rollo. imagino que también cuestionar eso tiene que ser algo complejo, ¿no? Claro, sí. Es que es verdad que Nayón es un lugar, muy tradicional, ¿no? Muy propio suyo, por así decirlo. Tú cuando has vivido ahí, ¿sí has notado como que hay ese orgullo de ser parte de Nayón o eso de saberse la historia, de cómo fue? Y sí, completamente. Otra de las cosas que a mí me llamaron bastante la atención es el hecho de que en la parte central, porque yo vivo en la parte centro, entonces está el parque, la iglesia,
la gente se reúne y tú los vas a ver bailando, vas a ver banda, y es muy normal. Al principio, o sea, yo decía como, wow, o sea, hay algo en específico, pero no. Allá, bueno, sí, hay muchas personas católicas Claro. y celebran a dos santos y hacen, o sea, nunca antes había visto algo así en la organización de gente porque hacen todo el mes de julio. Todo el mes de julio, desde el primero empiezan a adornar todo Nayón. En el segundo hay concurso de bandas, hay concurso de baile, el reinado y tantas cosas. Entonces sí, la gente es muy orgullosa, o sea, muy orgullosa de ahí, y es lo bonito que la gente va transmitiendo eso de generación en generación, y tú vas a ver a un niño de 5 años bailando en medio de la banda. Qué bonito. Y es súper lindo, es como Claro. que es súper tierno y es como, wow, o sea, cosas que nosotros podríamos decir que en otros lados ya no existen, o sea, ya se perdieron. Sí, la verdad. Oye, ¿sabes qué? Esto me parece muy interesante porque cuando hacía la revisión de la literatura para, bueno, todo este trabajo, muchas fuentes decían que un poquito de la tradición de Nayón, o sea, lo que viene siendo como, o sea, la historia, las vestimentas, algunos eventos, se iban perdiendo, tal vez un poco por la globalización, pero también decían un poquito por el racismo que había y por como que la vergüenza de, o sea, los orígenes que había. Pero, o sea, creo que me parece como que muy interesante esta visión de alguien como que ha vivido ahí y ha visto de primera mano que, pese a que puede que tal vez no sea tanto como en algún pasado, sí haya como que este orgullo y esta celebración de las fiestas y todo esto, ¿no? Sí, o sea, en mi caso yo podría decir, bueno, tampoco es que sea de tan lejos, pero a las personas que llegan ahí siempre te van a recibir con un abrazo, y tú vas a ver que en cualquier esquina te van y te saludan, o sea, porque la gente de ahí es muy educada y es muy amable, o sea, el amor que te transmiten, la tranquilidad. Y yo me acuerdo que igual, donde yo vivía antes, o sea, tú pasabas y casi no conocías a nadie. Y ya, y en cambio aquí, conozcas o no conozcas a las personas, te saludan en todo lado. Y es lindo que te acepten. Y sí, he visto pocas personas que con las vestimentas, sí hay bastante personas mayores todavía, pero obviamente ahora es las nuevas adaptaciones, los nuevos gustos y tantas cosas que ya es un poquito como que extraño, pero hay personas que sí hablan el idioma quichua y no sé, a mí me encanta conocer, o sea, a mí me encantaría poder tener algún tipo de conversación con una persona de años allá, porque no he tenido el gusto, o sea, solo con sus nietos, sus hijos, que Claro. son mis clientes prácticamente, que podría verlos tanto. Pero sí, o sea, por el momento a mí no me ha tocado ver algo de racismo o algo así. No sé, o sea, no sabría ahí si decirte si sí o que no. Claro. O Claro. por fuera también, tal vez. Bueno, a ver, sí, la verdad es que sí siento que sería como que muy interesante como que preguntar ese tipo de cosas. Pero cuando yo fui a hacer la parte de campo también noté de que, o sea, sí, la gente es como que muy agradable, sinceramente. Entonces es muy bonito que se junte ese sentido de comunidad. Sobre todo vi como que mucha gente se reunía en la parte de, o sea, del parquecito, eso sí, como para, o sea, no sé, hablar con sus amigos. Había un grupo de viejitos cuando fuimos de que escuchando pasillos y hablando ahí, tomando unas hielitas súper tranquilas. Pero también vi que había como que mucha gente de que en la parte de la iglesia, o sea, ¿tú crees que ese es como que un lugar medio central para el tema de la organización? Sí, porque, bueno, de hecho en la parte de al lado está la casa comunal. Entonces, la casa comunal, la iglesia y el parque, que están todos juntos. Entonces, sí, de hecho, en la parte de ahí es lo que hacen repasos para estos eventos que son realmente grandes. La primera vez que yo estuve, todo el mundo piensa que es fiestas de Nayón en julio, pero no, es en diciembre. Okay. Pero lo que ellos celebran, digo, es a estos dos santitos. Entonces viene todo el mundo de afuera. O sea, el primer año yo me acuerdo que, bueno, como que, fiestas de Nayón, ok. Hasta que fueron fiestas de Nayón y no había en donde pisar. O sea, estaba repleto. Y sí, o sea, siempre va a ser el parque. También, bueno, otra zona donde se reúnen, pero ya es como que más las personas de allá, ¿Ya? o sea, de aquí,
es el Coliseo. Ah, Es igual, es otro punto donde las personas más pasan ahí por el simple hecho de que hay muchos deportistas. O sea, allá, sobre todo el básquet, es lo que más sobresale. Tú vas a ver a personas de 60, de 25, o personas, sí, o niños desde los 5 años que están practicando ese deporte, o sea, de todos los deportes que tú te puedas imaginar, les encanta. Entonces sí se reúnen mucho en esas partes de ahí, sobre todo. Ah, wow, son súper deportistas. Claro, me imagino que en la parte del Coliseo y todo esto tiene que ser. Ah, oye, pero la verdad es que aún no me he ido al Coliseo. O sea, tú que más o menos lo conoces, o sea, ¿cómo es? Tipo, Bueno, el Coliseo y el estadio están juntos, bueno, al frente. Entonces el Coliseo obviamente es un buen sitio para las personas. Han salido muchos deportistas. De hecho, yo tengo conocidos de ahí que justo ahorita se fueron a jugar en la selección nacional. ah, wow. Salieron de ahí. Entonces, Nayón también es una parroquia que apoya mucho el deporte. Qué bueno. Entonces, en la parte de ahí yo siento que está súper adaptado para que lo puedan hacer. Y al frente, digo, está el estadio, que es un lugar bastante grande, en donde, igual, o sea, ahí van los partidos cada semana, no sé realmente los horarios. Pero sí, o sea, es súper bien organizado todo ese tema. Pero, o sea, qué chévere que tengan como que, o sea, la infraestructura y el lugar para esto, ¿no? Sí. Justamente cuando hicimos como toda la investigación de campo nos dimos cuenta de que Nayón, pese a lo grande y poblado que se está volviendo, está muy cuidado. O sea, la gente de verdad como que sí, o sea, no es que es parte del municipio, parte como que de las personas del mismo barrio, ahí sí puedes como que me lo aclaras, pero sí he notado que, pues así, o sea, como que las casas están pintadas recientemente, o sea, los céspedes como que están cortados, no hay mucha basura como por las calles, y ahorita con lo que me cuentas de la infraestructura que hay también para apoyar el deporte y, o sea, toda esta comunidad de jóvenes, me parece súper bonito. Sí, sobre todo, bueno, es organización de ahí. Es igual, también me asombré de eso. Es muy común que tú veas muy seguido, sobre todo en el parque, personas que están adecuándolo, limpiándolo. De hecho, en esta semana están adecuando otra vez, cambiaron los juegos de los niños y están cambiando los letreros, o sea, todo súper bonito. Y también la limpieza es diaria. Tú vas a ver personas limpiando las calles y tal, sobre todo en el tiempo que son fiestas. Es muy normal que veas tú a las 5 de la mañana un camión de agua limpiando las calles. Ajá. Entonces es así como que, okay, bueno, se divirtieron, pero ya, todo tiene que estar súper limpio y lindo. Ajá. Entonces sí, por esa parte es por las personas. De hecho, no es como que solo hacen fiesta y se dedican a eso. O sea, sí les gusta bastante, pero de hecho tienen días en sus itinerarios en donde hacen mingas, se reúnen todas las personas y van a hacer mingas por una parte, por otra parte. De hecho han llegado hasta la parte que es para subir a la universidad. Y sí, están porque como hay bastantes derrumbes y las personas van allá y ayudan en lo que puedan ayudar y hacen limpieza de lo que puedan hacer. Entonces, por esa parte se puede decir que es más de la parroquia, los valores que tienen todos ellos y les gusta. O sea, la verdad es que me parece un sentimiento de comunidad súper bonito, súper fuerte y también una organización bastante potente en realidad, ¿no? O sea, no sé si tal vez sepas, pero, o sea, para el tema de la organización, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿hay alguien que se encarga de gestionar esto? ¿Utilizan algún medio como WhatsApp, Telegram o algo así para organizarse? Bueno, sobre eso como tal no sabría decirte cómo es la directiva de Nayón. Obviamente es por elección, pero en cuanto a lo que mencionabas de algún chat o algo así en específico, sí hay, en donde estamos casi la mayoría de las personas con negocios, sobre todo. Bueno, en sí en general, porque, bueno, se podría decir como Nayón está un poquito en la bajada. ¿Ya? Hay muchas personas afuera, sobre todo jóvenes, que van con carros a tomar o a escuchar música en alto volumen. Entonces a veces sí suele incomodarles un poco a las personas de allá,
Entonces lo primero que hacen es como que mandar un mensaje, o sea, por favor ayúdenme, por aquí estamos teniendo este problema. Igual nosotros como que muchas veces me ha tocado estar en el local y mi hermana me dice, mira, mandaron ahorita que están personas extrañas por aquí, ten cuidado. Wow, claro. Entonces la policía, en eso podría decir, nunca antes había vivido esa experiencia, pero sí acude bastante rápido la policía ahí. Es algo de que no me había pasado, donde antes quizás se demoraron 1, 2, 3 horas, pero yo lo viví porque una vez me robaron a mí un celular De acuerdo. y la policía estuvo ahí. ¿En serio? No lo ¿Sí encontraron, no lo encontraron, pero me llevaron a dar una vuelta por todo Nayón, así de una, como que a ver, o sea, te ayudamos. Y ya no me pudieron ayudar porque digo, no sé qué se hicieron las personas, pero realmente, o sea, la comunidad junto con la policía sí está bastante comunicada y es muy breve el accionar de ellos. Wow, o sea que sí, sí hay como que una, o sea, también una respuesta por esa parte, ¿no? O sea, y sí se nota que hay una muy buena administración. Y, o sea, eso es muy bonito, la verdad. O sea, muchos barrios como que se afrontan ese tipo de, o sea, tienen como que ese tipo de necesidades de decir, aquí falta como que seguridad, organización, limpieza, o sea, sentido de comunidad, ¿no? Que también a veces se pierde por el tema de que, o sea, la gente ya no siente como que tanto ese sentido de pertenencia, ¿no? Y bueno, tal vez como dentro de este marco de las necesidades, ¿has notado que haya algo como que le falte un poco en Nayón en tema de tal vez infraestructura, en tema de, no sé, desplazamiento o algo parecido? Bueno, podría ser por una parte el transporte, porque es muy escaso. Únicamente hay 2 líneas, la una que es Nayón Miravalle y la otra que es Ecovía Nayón, y ya no hay más. Entonces, y son en puntos específicos. Entonces tú tienes que estar sí o sí ahí y no tienes otras salidas. Transporte, al menos que sea obviamente privado, pero no. Entonces creo que por una parte se podría decir que falta eso. Y podría decir que también salud, porque hay un punto de salud pública, pero creo que sí es un poquito necesario más porque el pueblo es bastante grande, entonces Claro. como que no abastece mucho y he escuchado algún cliente que me dijo que, o sea, no tenía una respuesta en eso rápido. Entonces creo que es un poco escaso la salud, el transporte y bueno, sobre la educación. Creo que está bien para lo que es Nayón. Hay 3 escuelas, colegios que son bastante buenos. Eso sí, en salud es súper excelente porque mi sobrino estudia en una de ellas, entonces no podría quejarme. Es una escuela pública, pero aproximadamente estudian unas 15 personas ahí Wow. y le dan la atención necesaria desde psicología y todo lo demás. Entonces creería yo que lo único que sería como que mejorar un poco es el transporte y la salud. Claro, es que, o sea, pues bueno, el tema de transporte, imagino que tiene que ser algo complejo, el hecho de que solo haya como que dos líneas para desplazarse. Encima, con todo, bueno, o sea, Nayón es bastante grande en realidad. Sí, Entonces, sí, porque no llega como todos dicen soles hasta el centro. O sea, Nayón es hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Entonces hay calles donde, de hecho, es muy común ver estos automóviles o camionetas de carrera en donde hacen el viaje. De Nayón hay un pueblito que se llama Tanda o San Pedro del Valle, que es parte de Nayón, que es bastante grande igual. Entonces ellos hacen el recorrido. No sé sinceramente cuánto estará, asumo yo que unos 25, 50 centavos, pero hacen el recorrido a cada cierto tiempo, pero es lo único en lo que pueden llegar las personas. claro. Oye, pero qué interesante cómo, de cierta manera, frente a esta problemática del transporte que no tuvo solución por parte de las autoridades, sí se haya como que dado que personas de la misma comunidad hayan visto como que esta necesidad y lo hayan hecho, ¿no? Siento que eso también como que habla muy bien también de la solidaridad. Obviamente, pues, se necesitan como que una remuneración para, pues, la gasolina, todo, pero inclusive no me parece como que algo tan excesivamente caro, ¿no? Como tal vez puede ser como que en otros lugares. Es accesible, se podría decir. El tema de salud, sí siento que es algo medio importante. Más que nada por el hecho de que, claro, o sea, yo imagino que el hospital más cercano de Nayón tiene que ser el IES, que está por Coca, ¿no? Tal vez. Sí, sí, del IES sí, pero de ahí, digo, hay un centro de salud en Nayón. Ajá. Ese centro de salud
Y de ahí sigue en el pueblito de abajo que es Tanda. No sé si en San Pedro del Valle haya, pero igual es lo mismo, en donde únicamente te hacen pues en la primera cita, pero no te mandan o no pueden hacerte los exámenes ahí. Entonces sí o sí tú te tienes que ir a hacer exámenes en otros lados porque en esos lugares no hay en dónde. Y por ejemplo, si es que hay alguna emergencia que requiera de alguna operación o algo parecido, ¿se podría hacer en su centro de salud? Sí, pero obviamente si es algo más grave que no puedan atenderlo, va a haber una derivación a otro hospital. Eso sí no podría decir si es breve o no, porque no he visto casos de que llegue una ambulancia acá, eso sí no he visto. Entonces esa parte no podría asegurarte cómo se maneja. Claro. Bueno, cambiando un poquito de tema. ¿Cuáles? O sea, sé que lo hemos mencionado ya un poco brevemente, pero, o sea, ¿cuáles dirías que son como que los principales negocios que se pueden dar dentro de Nayón? El principal negocio es la comida. ¿Qué comida? Lo que es mariscos, sobre todo los cangrejos. Ajá. Entonces, obviamente también hay los viveros, pero no es de que un negocio en el que esté abierto casi siempre. Pero de hecho, los negocios de comida de mariscos es lo que más vas a encontrar en cada esquina. Yo también me asombré porque supuestamente, o sea, Nayón es plantas, todo eso, ¿no? Pero no, o sea, ya estar ahí es diferente. O sea, ver cómo las personas, sobre todo, viven de eso. Y lo sorprendente es el hecho de que la escasez de gente que hay cuando hay veda. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, la gente no va. La gente se olvida de Nayón. Y es como... Y esperas ese tiempo y es como que, o sea, uno se da cuenta, como claro. El negocio se da cuenta. Y cuando ya se va la veda, pues la gente como locos. Entonces sí, el principal negocio es eso, la comida. Y por segundo, obviamente, serían todos los viveros y eso que es desde el principio hasta fin de Nayón. No estoy muy al tanto, más o menos, ¿cuándo es la veda? No sé. O sea, yo sé que Acabo de pasar. Sí. Acabo de pasar. De acuerdo. Sinceramente no sabría decir de cuándo viene la próxima vez. Claro. O sea, yo la vez que fui aproveché también para comer un cangrejito. Está bastante bueno y muy bien de precio también. Sí, eso sí. Bueno, eso sí se podría decir que son precios razonables. Claro. O sea, para lo que es el comercio de Nayón. O sea, en la parte de negocio, o sea, tú cuando llega Veda sí notas que hay como que una disminución en la clientela también. Sí, o sea, por eso digo, yo mi negocio es una panadería, cafetería. Se podría decir que por una parte no lo notamos tanto porque panadería es algo diario de la gente, pero en cuestión de cafetería sí podríamos más o menos encontrar diferencias cuando hay veda y cuando no hay veda. Entonces, sobre todo los días que hay más movimiento es sábado y domingo. El domingo la gente se pelea para buscar un parqueadero. Entonces, y hay gente, o sea, se arma un tráfico inmenso, pero cuando hay cangrejos, mucho más. Entonces, yo lo he notado en mi negocio, que el movimiento de la gente sí cambia un poquito cuando no es época de cangrejo. Por el tema del parqueadero, o sea, sí es como que un problema para las personas que viven allí. O sea, habitualmente encontrar algún lugar donde dejar su auto. Sí, ahora que lo mencionas, sí podría decirlo, porque no hay un lugar. O sea, ahora recién hace unas 2 semanas que salí a la parte de Nayón Simón Bolívar, vi que una persona, o sea, había en un terreno hicieron un parqueadero. Entonces, por una parte es bueno, porque en serio no hay en dónde. Yo vivo justo en la calle que es con dirección al parque, y en ese lado es una calle, no es tan grande,
y los carros están ahí peleando en quién entra primero. Entonces eso sí, bueno, podría ser un punto que sí no hay tantos lugares en donde parquearse, y obviamente vas a encontrar a un extremo en la parte de abajo, pero la gente no se arriesga porque muchas personas sí me llegan a preguntar, me dicen, pero es que seguro puedo dejar aquí mi carro, y le digo, sí, o sea, no hay problema, pero muchas personas obviamente no se arriesgan y no dejan los carros por abajo. Ajá. Bueno, o sea, sí es un buen negocio en realidad. Justo con esto, ¿sabes que una de las cosas que aún me quedan pendientes por visitar? Bueno, el día de mañana, de hecho, me iba como que a dar mi segunda como expedición a fondo. Entonces ahí como que quería visitar algunos puntos de interés. Entre ellos estaban la parte de los viveros que me habían mencionado, los miradores que también me dicho que son muy bonitos. O sea, quiero como que ahondar un poquito en el tema de los viveros. O sea, sí hay como que algunos que sean muy grandes. Todos he tenido como que oportunidad tal vez de como que verlos en primera persona. Sí, o sea, sobre todo en la parte de arriba obviamente la gente llega más allá por el hecho de que es lo que primero ve. ¿Ya? Pero créeme que he visto muchas personas que van hasta la parte de abajo, ahí hasta abajo, o sea, he visitado San Pedro del Valle y es de lado y lado, o sea, por montón, y tú vas a ver todos los lugares llenos, o sea, hay gente desde el primer local hasta el último local. Y sí, cuando obviamente era niña, iba a visitar Nayón, o sea, solo iba de visita, me encantaba ir porque, o sea, tú puedes encontrar lo que quieras, o sea, lo que estés buscando vas a encontrar en Nayón, vas a encontrar las plantas que tú quieras, sea para decorar. En las partes ya muy de abajo hay lo que es plantas ya muy grandes como palmeras o ya árboles, entonces sí, es algo que a mí me encantaba, y aparte de ir a comer cangrejos, era lo que primero íbamos a visitar con nuestra familia, era como que vamos a ir a los viveros y nos pasábamos uno por uno, y nos encantaba. Y igual ahora, obviamente creo que por el tema de tiempo, que ya no es lo mismo, y ya no es lo mismo cuando uno vive ahí. Claro. Pero sí es algo muy llamativo y lo que a la gente le encanta es como que vengo a ver las plantas, en donde me recomienda, y es, o sea, mi opinión es en cualquier lado vas a encontrar las plantas igual de lindas. Qué bonito. O sea, tengo que visitar alguno. Me compré unos diarios en abuelitas, eso Sí. A mí lo que me encanta es comprar los bonsáis. Un bonsai manzano compré hace poco y fue, creo que, mis mejores compras. Me encantó. Qué o sea, bonito. Súper lindo. Obviamente ellos, aparte de venderte, o sea, te explican cómo cuidarlos y tal. Había uno que es hecho con como que con el hilo del coco, no con un coco como tal, claro, sino como que con un hilo del coco, y ellos los van tejiendo. Entonces era un bonsai que era más fácil de cuidarlo, porque esa cápsula, se podría decir, tú puedes mojarla y te dura más tiempo húmedo. Entonces ellos explican todo eso. O sea, no es como que solo una compra, como que se lo toman a la ligera. claro. Como de que solo por vender, no. O sea, ellos aman lo que hacen, y aman, no sé, todo el mundo de las plantas. Entonces te explican tal cual, te recomiendan cuál es la mejor, cuál es la más fácil, porque hay personas que obviamente no pasan mucho tiempo en sus casas, entonces Claro. quieres algo, pero algo que no te lleve tanto tiempo cuidar. Entonces todo eso te van a explicar, y es súper que les importe prácticamente. Sí, por supuesto. O sea, realmente últimamente estamos muy acostumbrados a que las compras sean algo muy rápido, ¿no? Muy transaccional. Y como que escuchar que también como que la gente ahí sí se tome el tiempo o sea, de apreciar como que todo esto que a mí me parece muy bonito, o sea, de explicarte, de darle muy cuidado. Yo creo que también habla mucho, no solo como que del amor que se tiene por la profesión y por las flores, por las plantas, sino, o sea, creo que también, o sea, habla mucho de como la comunidad que se ha formado, ¿no? O sea, de cómo es la gente en general o sea, estos espacios. Porque, o sea, no sé, yo por donde vivo, sinceramente la gente sí como que tiende a ser muy fría. O sea, como que muy cerrada en sí misma y todo esto. Pero
por lo que he escuchado en esta entrevista y en general, o sea, por conocidos, amigos que viven por la zona, o sea, sí como que la gente tiene como que esta intención de conocerte, ¿no? De como que entablar relación. Y, o sea, justamente como en esta rama de estudio, se me hace muy interesante el hecho de saber qué cosas y visiones se están dando específicamente para que, o sea, haya ese sentido de pertenencia de comunidad y, o sea, tal vez inclusive como para, una vez entendido esto, poder replicarlo, ¿no? En otras condiciones. Pero bueno, creo que me desvié un poquito del tema. Bueno, y cambiando un poquito de tema, eh, a ver, había escuchado por algunos amigos que viven por Nayón que, o sea, hay un poquito de pique con la UDLA, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho me tocó vivir porque yo estuve en alguna que otra protesta, pero no por parte de Nayo, sino en la universidad, viendo cómo iban. Y bueno, se puede decir que sí les molesta, y la principal molestia es el tráfico que se causa por Nayón, ya que Nayón solo tiene dos entradas, que es la de la Simón Bolívar y la de la UTLA. Entonces la gente tipo 6, 7 de la noche que regresa a sus casas se colapsa totalmente. Entonces creo que ese es el punto que más les molesta. Ahora, lo que se puede decir que yo no estoy de acuerdo es la violencia a la que acuden. Entonces, digo, me tocó ver como a un compañero le quitaron su chompa, le empujaron. Wow. Entonces, eso no colaboró. Ok, o sea, entiendo su molestia, entiendo de parte y parte, no sé, es entendible, pero creo que no a esos extremos. Entonces, ahí sí no estoy como que tan de acuerdo con ellos en la manera en la que lo hicieron, porque, bueno, de una u otra manera se puede decir que los estudiantes no son culpables como tal, o sea, pueden ser otros temas. Entonces, por una parte de eso, es la molestia más del tráfico que se causa para llegar a Nayo. Sí, lo entiendo. O sea, creo que hace un año, tal vez, un par de años, hubo algunas manifestaciones, igual medias fuertes por todo esto. Sí, súper seguido. Sí, o sea, no sabía como que habían como que llegado a estos como que puntos, pero claro, es que a ver, sí tiene que ser como una molestia, ¿no? O sea, creo que las únicas dos rutas que habían para entrar a Nayón era hacia un Bolívar y esta parte de acá, entonces capaz que sí puede ser un poco complicado por el tema del tráfico que se tiene que generar. Pero tal vez ha habido como que una respuesta del municipio, de algunas autoridades, para ver si es que se puede solucionar esto de alguna otra forma. O sea, sí he visto que obviamente tratan de controlar, porque el tráfico no es netamente en la UTLA, sino empieza desde lo que es la avenida de la Granados. Entonces en el redondel aún más, porque viene gente del valle y va al norte y baja a Nayón. Entonces desde ahí empieza, de hecho, desde el redondel. Y obviamente se colapsa un poquito más en la UTLA. Ahora, vi de hecho algunas soluciones que hicieron en la universidad, pero por parte como del municipio no he visto ninguna respuesta a eso, ninguna solución. Ya veo. Wow, la verdad, espero que sí puedan como que llegar a un punto medio con esto, porque, o sea, sí es como que una molestia, imagino, para los habitantes que tienen que ir a trabajar todos los días, llegar de Quito. Entonces, sí sería un buen tema para explorar, y es que se puede como que llegar a alguna solución, o sea, tal vez hacer un estudio que pueda ayudar a esto, ¿no? O sea, para futuras investigaciones al menos siento que sí es muy recomendable, es que se puede hacer un consenso o algo parecido. Y bueno, continuando un poco con el tema de las problemáticas. A ver, tal vez esto es únicamente mi percepción de la salida de campo, pero cuando fui sí vi como que algunas personas como que ingiriendo bebidas alcohólicas en el parque. O sea, esto es algo como que muy regular. O sea, ¿tú cómo has vivido todo esto? Bueno, sí, de hecho es uno de los mayores problemas de Nayón, porque sinceramente no he visto alguna solución para esto. Es muy muy común, sobre todo en el área del parque, como tú lo viste, encontrar grupos de personas muy jóvenes y o personas muy mayores.
Es un tema que realmente te llama la atención. De hecho, yo quería hacer una investigación sobre el alcoholismo en Nayón porque se me hizo un tema súper interesante. El hecho de que, digo, hay gente, tú ves personas muy jóvenes ahí y es muy normal. De hecho, me tocó vivir una muerte por este tema. Y yo me acuerdo que entonces recuerdo que yo estaba en mi local y, o sea, toda la gente se alarmó, como que ¿qué pasó? Y yo así, obviamente te llama la curiosidad y es como que sales y así. Y con mi hermana decimos, ¿qué pasó? O sea, no sé, la gente se está yendo al parque. Entonces nosotros fuimos al parque y ya estaba todo cerrado, literal, y en una de las banquitas estaba una persona ahí y entonces había fallecido y nosotros como que dimos vueltas por ahí y escuchamos que decían que era por tema del alcohol, o sea, ya le conocían todo el mundo a esa persona, ya había sido esta causa, entonces llegó la policía y es muy normal, o sea, que fallezcan por ese tipo de cosas, entonces sí es una problemática y por otra parte puede ser un problema para el turismo. O sea, la gente se lleva esa imagen de Nayón y es como que, no, o sea, en Nayón hay muchas personas alcohólicas y pues de una u otra manera sí a veces te llega a causar un poquito de miedo porque a mí sí me ha pasado. De hecho, en algún momento ellos han entrado como a pedir algo en mi negocio. Claro. Y, o sea, sí te da como no sabes cómo actuar. Es como que, ok, bueno, las personas a veces suelen ser muy insistentes y en algún momento, pero pueden ser muy groseras. Y en un momento me dijeron como que no querían lo que yo les doy, sino que algo que ellos querían. Y pues tampoco puede hacer ese tipo de cosas y solo nos mandaron insultando y así. Entonces como que sí es un problema y la gente se lleva esa imagen en ello. Y se podría decir que no le gusta mucho esa parte de ahí. Como que es algo, o sea, el parque es algo bonito como para pasar en familia. Digo, ahí se reúnen muchas personas. Pero por ese tema es como que se alejan un poquito. De hecho, cuando yo salgo a pasear con mi perrito es como que en la noche en el parque, o sea, sí hay mucha gente, pero tienden a estar en esquinitas, grupitos, y entonces como que prefieres como que irte a un ladito, como que evitar cualquier tipo de cosas. Ajá. Claro. O sea, obviamente si es que, bueno, o sea, según testimonios, sí se nota que no hay como que es un lugar seguro, pero obviamente siempre uno no puede como que evitar, o sea, saber qué es quita, ¿no? O sea, siempre hay que ser un poco precavido y es como decirle que tal vez escribes a gente como que tomando, pues como que tal vez se le falta un poquito, ¿no? Por precaución más que nada. O sea, sí sería un estudio muy interesante igualmente el hecho de entender a qué se debe como que esta costumbre. Y sobre todo me impactó mucho el testimonio que me contaste ahora sobre cómo una persona llegó a fallecer por esto, ¿no? O sea, lo cual de cierta manera sí demuestra como una problemática media fuerte de este tema. Y bueno, aparte de esto, ¿crees que hay alguna otra problemática en Nayón que sería interesante abordar? Sí, de hecho, el tema también que es un problema es los perritos que son callejeros allá en Nayón, porque la mayoría de gente, por el hecho de que es un pueblito, o sea, lo ven pequeño o alejado, hay muchas personas que van a botarlos allá y realmente es algo que en lo personal es algo que a mí me duele muchísimo. He visto muchos perritos. En una ocasión había un perrito que, bueno, nosotros le pusimos con mi hermana que se llama Ojitos Bonitos, porque tenía una mirada que, Dios, o sea, te llenaba de amor, pero a la vez te llenaba de dolor verle así. Y a veces tú también puedes estar como un poquito impotente de que no puedes hacer algo más. Entonces recuerdo que el perrito iba, le dábamos de comer y así, pero obviamente no podíamos cuidarlo a veces de las lluvias o del inmenso sol. Y recuerdo que en un momento, pues conocimos a una persona exterior que fue un turista que nos habló también sobre este tema y nos explicó que ellos de una u otra manera podían ayudar por una fundación. Y a este perrito nosotros le ayudamos después de casi duró unas 2 semanas más de lo que le conocimos de esta persona para que lo puedan ayudar. Entonces el perrito ahorita ya va, estuvo en recuperación porque tuvo un problema en la piel, entonces ya casi no tenía pelaje en la parte de atrás y
bueno, lo pudieron como que salvar, ayudar, y ahorita está como que esperando a alguien que lo adopte. Entonces nos pudieron ayudar, pero algo que, o sea, que nosotros veamos de que en Nayón les importe mucho ese tema, creo que no. Y igual, por ahora también hay otro perrito que normalmente va muy seguido al local. Y igual, es lo mismo, en el parque tú vas a encontrar a todos los perritos y de hecho los vas a encontrar a veces con el grupito de borrachos, ¿no? Porque van como que siguiéndoles y cosas así, o sea, por esa parte es como que es raro, ¿no? Porque había un señor que iba con muchísimos perritos y obviamente ese señor iba bebiendo, pero él lo que a veces le regalaban las personas en los lugares, él les daba a los perritos y los perritos estaban con él. Entonces, para mí obviamente no es algo que me agrade ver a esos perritos en esa situación. Obviamente a mí me gustaría ayudar. Tenemos algunas conocidas ahí que como que nos comunicamos para poder buscar un tipo de solución. ¿Por el chat que me habías mencionado? No, esa parte creo que ya es una señorita que tiene un local de lentes y bueno, la otra señorita no sé de dónde es, pero era una clienta mía que ella me preguntó por el perrito que te comenté y le dije eso, entonces más o menos empezamos a comunicarnos por eso. Entonces ya el otro día vimos un perrito así, me dijo, o sea, para poder ayudar, buscar ayuda sobre todo. Pero en sí, en Nayón no veo a alguien que se preocupe por ese tema, que para mí es algo muy importante y es algo muy común. Digo, las personas van y los botan allá como algo muy normal. Y ya, o sea, hay personas de buen corazón que te puedo decir que tienen las posibilidades también de tenerlos a los perritos. Hace poco también había un perrito que se llama, bueno, ya le pusimos nombre, se llama Pirata. Y ese perrito igual estaba solito y hay una señora que vende ahí como asados, es un lugar muy conocido en Nayón. Y pues se quedó ahí, como que le llamó la atención, que la gente luego le daba de comer y cosas así. Y la señora lo tiene, la señora lo cuida, o sea, le cuidamos también a veces, nosotros como que le damos de comer o sobre todo el amor a ese perrito. Y es súper bonito, o sea, es un pitbull, pero tú le abrazas y es un amor. Entonces la señora lo deja dormir en su casa y luego nosotros como que lo vemos y así, pero no todas las personas hacen lo mismo. Entonces, de hecho, como también te comentaba, hay personas mayores y a ellas como que no les gusta mucho. Y me ha tocado ver en más de 2 ocasiones, ver cómo los echan y los mandan como no, o sea, no pueden estar aquí. En mi local no hay problema que entren con perritos o yo vayan a sus perritos, porque digo, o sea, si nosotros podemos ayudarlos, lo hacemos. Pero hay personas que no les gusta y es como que también te pones en el tema de que ellos piensan de lo visual, ¿no? Que es quizás entrar a un negocio y que sales en la puertita ver a algún perrito y no les gusta mucho, pero creo que es algo que no puedo yo permitir como que lo haga a un lado y hacer como que no estuviera ahí. Entonces, si nosotros podemos ayudar, pues lo hacemos, pero no es de todo la parroquia como tal. Claro, entiendo. O sea, la verdad me parece como que muy bonito y muy noble el hecho de que, o sea, ustedes como locales ayuden, o sea, a sus perritos en situaciones vulnerables. Y, o sea, es verdad que sí hay algunas personas que tal vez lo pueden ver como una molestia, pero, o sea, creo que de cierta manera, pese a eso, el hecho de que ustedes pueden como que ayudarlos, sí hace como que su vida un poquito mejor y eso realmente es muy admirable y en nombre de Dios, o sea, gracias, de verdad. Y bueno, ya como última pregunta, por el tema de negocios, o sea, he visto que no hay muchos locales como muy multinacionales por esa zona, ¿verdad? O sea, ¿eso es percepción mía o sí es así? No, sí es así. De hecho, las personas, o sea, no sé si de dónde venga la verdad, si es por la organización de Nayón o de alguien más, pero es algo que no permiten ellos. O sea, no permiten cadenas grandes, es decir, KFC, McDonald's, no sé, Papa John's, ninguno de ese tipo de negocios pueden entrar a Nayón. Asumo yo, porque sinceramente no sé a ciencia cierta, pero yo asumo que es porque apoyan lo suyo, ¿no? O sea, de hecho, a comparaciones de otros lugares, y antes que vivía en Calderón, pero bueno, yo vivía en la parte de abajo, pero en la parte central es normal ver tú en el mercado personas vendiendo en las calles. En cambio aquí tampoco les permiten eso, entonces, porque dicen que es un poco
irónico a la final, porque dicen que no, porque no se ve bien a la vista de los turistas. Pero como te decía, viene el tema del alcoholismo, que es un poco irónico, es como Claro. que no hacen algo por eso. Pero bueno, no les gusta que las personas, los turistas vean ese tipo de cosas y ellos prefieren como que en sí apoyar a lo suyo, como que a los negocios locales. Entonces, no, y tampoco es permitido obviamente negocios como discotecas o bares. Ah, tampoco. No, en algún momento escuché que se habían intentado poner en la parte del inicio de Nayón, pero les mandaron de una a cerrar los vecinos porque no querían. Entonces, no les gustan y creo que en ese punto creo que no puedes hacer mucho porque es la directiva y pues ellos, no estoy muy a fondo de eso, pero es lo que he visto y lo que me han dicho también. No, la verdad es que me parece muy interesante. O sea, creo que como la parte de investigación sí hubo como que un hueco en la literatura en cuanto a este tema, pero siento que sí es algo que me gustaría como que indagar un poquito más para saber a qué se debe. Pero sí, o sea, creo que al ser un pueblo tan con una historia, con tanto orgullo de sí mismo, el hecho de proteger como que eso, y también, o sea, bueno, no, o sea, como que sus negocios es algo como que muy interesante, también como que algo muy de Nayón, y reafirmo, ¿no? O sea, sé que he sido como que muy reiterativo con esto, pero el hecho de que la comunidad tenga tanta influencia y pueda, o sea, tomar la decisión de no permitir entrar a ciertos locales, se me hace algo muy admirable. O sea, es algo que en muy pocos barrios he visto que pasa, la verdad, por no decir en casi ninguno. Entonces, sin duda es algo que bueno, como grupo de investigación sería interesante abordar. Bueno, creo que por temas de tiempo ya lo iríamos dejando aquí. Una vez más, agradezco muchísimo el tiempo para esta charla, por todo lo que nos has compartido acerca de Nayón. Y nada, o sea, en serio, muchísimas gracias. No, de igual manera agradezco la invitación, agradezco el tiempo, sobre todo para saber un poquito más de Nayón. Obviamente todos los lugares tienen cosas buenas y malas, pero es importante que alguien lo tome en cuenta y haga este tipo de investigaciones